Bueno, pues relacionado con este tema 3 sobre subprogramas, estos programas que dividen el problema de un algoritmo en pequeños subalgoritmos o problemas. Y en este caso, bueno, pues vamos a trabajar con dos tipos de subprogramas en Pascal en concreto, con procedimientos y con funciones. Y luego veremos también que dentro de las funciones pues puede haber, por ejemplo, otros procedimientos o dentro de los procedimientos otros procedimientos o funciones. Es decir, podemos ir creando varios bloques uno dentro de otro. Y esta la idea es, pues bueno, pues poder reutilizar sobre todo código y encapsular todo de tal manera en pequeñas unidades, de tal manera que sean más comprensibles, más fáciles de depurar, de mejorar y poderlas, como decía antes, utilizar en otros códigos de otros problemas o de otros ejercicios. Entonces, el otro día en clase nos dio tiempo a realizar un ejercicio bastante completo, donde teníamos un procedimiento, teníamos una función, dentro de esa función otro procedimiento, y ahora vamos a hacer otro ejercicio. En este caso, voy a bajar esto porque creo que no se ve bien el enunciado o lo estoy tapando, pues por si acaso. Lo que nos pide el ejercicio o el enunciado es escribir un programa que calcule el área de un triángulo pidiendo los datos al usuario y devuelva su resultado pues, por pantalla. Con lo cual tenemos que detectar, que lo que queremos es calcular el área del triángulo es base por altura dividido entre 2. Con lo cual, ¿qué tenemos que pedirle al usuario? Bueno, pues un valor para la base y un valor para la altura. Y el resto lo tendremos que calcular nosotros. Entonces, ahora lo que vamos a ver es el esquema que tendríamos. Tendremos un programa principal denominado triángulo. Y entonces a continuación os pido que penséis cuántos procedimientos o funciones se os ocurre que podemos utilizar. Esto ya digo, en la programación no es algo exacto, con lo cual, como en la ingeniería en general, con lo cual seguramente pues quizás planteéis otras opciones, otras soluciones que serán igual de válidas. Entonces, parad un momento el vídeo y pensarlo. Todo esto os recomiendo que lo vayáis haciendo en papel antes de pasarlo a un compilador. De hecho, primero hagáis en papel un pseudocódigo, luego en papel un lenguaje Pascal y luego finalmente ya lo paséis al compilador. Aunque tardéis más, seguramente no, vais a aprender bastante más y sobre todo podréis afrontar luego cuando llegue un examen, ¿vale? Entonces, ¿qué detectamos? Bueno, pues encontramos por un lado que lo primero que tenemos que hacer es pedir los datos, ¿no? Con lo cual tendremos que leer esos datos y pedirlos. Es decir, necesitaremos una parte del programa que lo que haga es coger ese dato, esa base, pedirle al usuario que escriba la base, leerla, pedir al usuario que escriba la altura, leerla. Con lo cual esa sería la primera parte. Aquí, ¿qué se os ocurre que vamos a necesitar? ¿Un procedimiento o una función? Pensarlo. Vamos a introducir, más bien dicho, vamos a devolver dos valores, porque introducirlo introducirá el usuario, pero nosotros realmente simplemente vamos a asociar dos variables lógicamente, lo he dicho, procedimiento. ¿Por qué? Porque vamos a devolver dos resultados, es decir, dos datos, dos variables, a través de los parámetros del procedimiento, la base y la altura. Con una función solo podríamos devolver uno. Siguiente, calcular el área, lógicamente. Es decir, tenemos que calcular ese área, ese base por altura dividido entre 2. Con lo cual, ese será, ¿qué sería? ¿Un procedimiento o una función? Pues obviamente una función, pues nos va a devolver un valor y es un cálculo. Realmente es una operación matemática. Entonces es muy obvio es obvio que vamos a utilizar una función. Y lo siguiente, ¿qué nos quedaría? ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, pues el siguiente procedimiento, lo vuelvo a decir, sería mostrar resultado, pero realmente no haría falta porque también lo podríamos mostrar directamente en el propio programa principal. Aquí ya digo, lo que estamos haciendo es una serie de pruebas y estamos practicando con procedimientos y funciones, con lo cual forzamos, en este caso, utilizar muchos procedimientos y muchas funciones. Luego ya veréis que en algunos casos será necesario y otros no. Pero eso ya depende de vosotros. Entonces lo primero que vamos a hacer es pues crearnos nuestro programa. Por cierto, volviendo un momento atrás, mostrar resultados es un procedimiento pues porque realmente no nos va a devolver un valor como tal. Simplemente lo que va a hacer es mostrar calcular área, nos lo va a mostrar en una imagen. A través de un write por pantalla. Con lo cual,
¿Qué vamos a hacer? Definir el programa, program. Había puesto programa, eso sería en pseudocódigo. Program, por ejemplo, triángulo, punto y coma. Aquí, como siempre, definiríamos pues los datos de entrada, los datos de salida, el objetivo de este programa, incluso quién es el autor. Y a continuación ya, después del encabezamiento de la cabecera, vamos a entrar a la declaración. Primero vamos a ver si necesitamos algún tipo de constante o algún tipo de variable. Constante en principio no, porque bueno, podríamos poner el 2 que vamos a dividir de base por altura, quizás, pero bueno, para que valiera para otros casos, pero como solo va a haber triángulo, pues no tiene sentido. Con lo cual sí vamos a tener variables. ¿Qué variables se os ocurre que vamos a utilizar? Pues dos, la base y la altura. Entonces, base triángulo. Recuerdo que en Pascal, en Turbo Pascal sí se permite dentro del identificador el guión bajo, ¿vale? Pues base triángulo y altura, perdón, he dicho tres variables. Altura triángulo y obviamente área del triángulo, claro. ¿Vale? Y esto sería tipo real. Entonces, lo siguiente, pues para hacerlo más realista, es decir, que podamos tener comas y todo eso, podemos hacerlo tipo entero. Pero en principio nos darán más opciones. Y ahora lo siguiente que hay que hacer, la declaración, ya hemos definido las variables, pues definir las funciones y los procedimientos. Recordamos, si vamos para atrás, que lo primero era el procedimiento de leer datos. Pues nada. Y primera pregunta. ¿Qué variables va a tener leer datos? ¿Qué queremos leer? ¿Qué parámetros? Perdón, que también son variables. ¿Pero qué parámetros vamos a tener? Parámetros ficticios, es decir, que solo vamos a utilizar dentro del procedimiento, en principio. Si vamos a leer los datos que va a introducir el usuario, tendremos dos. La base y la altura. Pues muy bien. Tenemos base, altura. Tipo real, para que coincida luego con estos. Si os fijáis, estas variables luego van a ser parámetros reales que vamos a introducir dentro de los procedimientos y las funciones y ya con ellos trabajaremos. Vale, esta base y altura. ¿Esto qué tipo de datos son? ¿De entrada salida o de salida? Realmente cuando llamemos a este procedimiento leer datos no vamos a tener ni idea de lo que va a valer. Lo que vamos a hacer es que el usuario lo escriba a través de este procedimiento y entonces se introduzca aquí el valor, con lo cual ese valor realmente va a ser de salida, no vamos a introducir nada. Simplemente se va a ser un valor de salida que se asociará hasta el parámetro ficticio base o formal y que se devolverá al parámetro real base que cuando llamemos o invoquemos este procedimiento. Entonces, como estos valores van a cambiar dentro y va a ser de salida, os recuerdo que entonces pasa a ser un parámetro por referencia. Entonces, por eso ponemos la var para los dos, la base y la altura. Y entonces lo que hacemos ahora es escribirlo. Bueno, pues para ganar tiempo, lo que estoy haciendo es pausar y ir escribiendo código, porque si no tenéis que estar viendo cómo lo escribo. Y esto como si fuera un programa de cocina, cuando sale ya el pollo hecho. Bueno, pues entonces, fijaros, estamos en el procedimiento. Hemos incluido un begin y un end del procedimiento y dentro que hemos puesto lectura de la base, lectura de la altura. Lectura de la base, write, venga, vamos a poner write line, ingresa la base de la altura. Lectura de la altura, digo, de la base del triángulo. Lectura de la altura, write line, ingresa la altura del triángulo. Muy bien. Con esto nos podríamos quedar así, ya está. Pondríamos un read line y le asociaríamos la base y ya está. Y un readline y asociaríamos la altura. Pero vamos a darle un valor más. Vamos a hacerlo un poco más complicado. ¿Para qué? Pues para completarlo más. Vamos a intentar comprobar que, es decir, una validación para que si la base es negativa, es menor o igual que 0, no valga. Es decir, si el triángulo no existe, es 0. No podemos calcular su altura. Su área, perdón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Aquí qué pasará? Pues vamos a comprobar qué valor ha introducido el usuario. Entonces, venga, pues vamos a, por ejemplo, apostar por un repeat, ¿vale? Entonces, repeat. Podríamos hacer un while, pero entonces tendríamos que repetir primero este while, haríamos una condición del while, entraríamos y si no se cumpliera, cuando fuera menor o igual que 0, tendríamos que volver a escribir un while line pidiendo otra vez la altura del triángulo. Con lo cual utilizamos un repeat porque sabemos que seguro una vez lo vamos a realizar. Pedimos la base del triángulo, leemos el valor introducido
por el usuario dentro de base. Y entonces lo que vamos a hacer es, comprobamos. Entonces, until. Os recuerdo que en el repeat no introducimos ni begin ni end. Entonces, ¿hasta cuándo? Es decir, ¿cuánto le vamos a ir pidiendo la base del triángulo? Hasta que, por ejemplo, hasta que, ¿dónde está el valor? Base sea mayor que 0. Es decir, en el momento que el valor sea correcto, nos salimos. Podríamos hacer otra cosa. Podríamos haber hecho un while, por ejemplo, y haber dicho, entonces en ese caso sí, porque aquí lo que pasa es que no le vamos a decir en ningún momento al usuario que está mal escrito, ¿vale? Podríamos haber hecho otra opción, venga, para que veáis otro caso. Podríamos haber llegado, voy a borrar esto, y, bueno, no, el otro caso lo voy a hacer para que veáis dos casos diferentes. Este es un poco menos completo, pero es eficaz, es decir, va repitiendo cada vez que el valor es negativo, lo repite, y ahora vamos a hacer otro un poquito más eficaz. Pues vamos a hacer uno más eficaz con el caso de la altura, ¿vale? Entonces, aquí lo que vamos a hacer, escribimos el whileLine, y ahora vamos a hacer un readLine, es decir, vamos a leer el valor de la altura, se lo asociamos a la variable altura, que hemos definido como parámetro formal, y entonces ahora lo que vamos a hacer es al revés, vamos a hacer un while en el que diga que mientras altura sea menor o igual que 0, es decir, esté mal escrito, do lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a escribir, tiene que escribir un valor positivo. Y entonces el usuario lo escribirá y lo volveremos a leer. Y leemos altura. Y entonces aquí ponemos, perdón, como hay más de, esto es un book, ponemos un begin porque es un bloque de instrucciones y un end, ¿vale? Entonces, mientras esto sea negativo, vamos a pedir que escriba un valor positivo. Cuando sea positivo, imaginaros que altura hubiera sido positivo, pues nunca hubiéramos entrado en este while. ¿Cómo? Si es negativo, sí, hasta que sea positivo. Entonces, ¿entendéis esta parte? Es decir, lo que haría este while. Ya digo, en este caso realmente sería más adecuado. ¿Por qué? Porque sí que vamos a intentar cambiar un texto. Es decir, imaginaros que este texto fuera exactamente el mismo que este. Es decir, volviéramos a pedir ingresa a la altura del triángulo. Pues no tendría sentido. Haríamos lo de este caso. Pero si quisiéramos hacer un texto como más acorde a lo que estamos pidiendo, es decir, que el usuario en este caso, cuando escribe mal la base, realmente le vuelve a pedir la base, pero no sabe por qué lo está haciendo mal. Mientras que en este caso sí que lo sabe porque le está avisando que tiene que escribir un número positivo, lo cual sería más sencillo. Entonces, lo siguiente que haríamos, y con esto vamos a parar ya con esta parte, es definir la función. Vamos a definir la función, ¿cuál? Pues vamos a ver cuál era. El área. Área, triángulo. Y entonces, os recuerdo que en este caso una función sí tiene un valor asociado, es decir, porque la función en sí devuelve un valor, con lo cual va a ser real, porque si es el valor de entrada, los valores tanto la base como la altura son reales, pues va a ser real. ¿Qué valores vamos a tener? Pues venga, base y altura, ¿no? Podríamos llamarlo de otra forma, ¿eh? No pasa nada, ya digo, esto es un parámetro ficticio que solo va a trabajar aquí. Nosotros a este parámetro luego le vamos a llamar desde fuera. Y entonces a esta función tendrá un begin, tendrá un end. Vamos a poner que es de la función. Y entonces, dentro de la función, ¿qué vamos a hacer? Pues algo tan sencillo como podríamos definir una variable previamente que fuera variable área y a esa variable, asociarle el resultado de multiplicar base por altura y a ese resultado asociárselo a área de triángulo. O podemos hacer algo más sencillo, directamente área del triángulo, asociarle el resultado de base por altura dividido entre 2. Vamos a poner paréntesis siempre en estos casos, pues para asegurarnos que quede claro. Y un punto y coma. Y entonces con esto quedaría ya definida esta función. Entonces vamos a seguir en el siguiente vídeo con el problema.